Estoy. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Renato Santana, soy parte del equipo de Bingware México. Bienvenidos sean ustedes al BM Talks México del día de hoy, el cual vamos a platicar acerca de una solución súper interesante que se llama Bingware Virtualized Network Insight. El título de esta sesión es Analizando la red desde el servidor físico hasta el contenedor con Bingware Vernet. El día de hoy tenemos a Daniel Aguirre, nuestro especialista en soluciones, ingeniero de soluciones de la NSBU, que es la Network and Security Business Unit, y Luis Retana, nuestro Core Solution Engineer, también especializado en esta tecnología. Tenemos un panel de preguntas y respuestas. Por favor, cualquier pregunta, comentario que tengan, ocupemos ese panel para que todos los aquí presentes puedan ver sus preguntas y así la respuesta. Daniel, Luis, pues adelante, es todo suyo el foro. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de BM Talks México. Como dijo Renato, el nombre de esta sesión es Analizando la red desde el servidor físico hasta el contenedor con VMware Virtualized Network Insight. Y bueno, esta charla la estamos dando entre Luis Datana y su servidor Daniel Aguirre. Vamos a empezar con una parte de presentación, en donde de entrada una disculpa por el ruido de fondo.
Pero bueno, vamos a empezar con una sesión, en recordatorio precisamente de las sesiones que tenemos programadas para este junio. Ahorita en particular nos encontramos en la segunda sesión precisamente y la tercera que viene en junio 25 en 2 días está enfocada al tema de SD-WAN, de cómo mejorar el desempeño y los costos de su red utilizando SD-WAN. La charla anterior que ya se dio y que ya está de hecho activa en nuestra página de blogs de la TAM, de VM Talks, es la seguridad en tu end de siguiente generación con Carbon Black. Entonces, la charla del día de hoy está enfocada precisamente a este tema de visibilidad y análisis de la red con BRNI. Vamos a empezar con una sección, digamos, introductoria de lo que es la tecnología de Network Insight para pasar después, posteriormente, con una demostración realizada por Luis Retana. El contexto de esta solución de Virtualized Network Insight viene precisamente de la necesidad que tienen hoy en día por los nuevos ambientes y los ambientes existentes, precisamente hablando en infraestructura de red, hablando en data center, hablando en ambientes de nube, en entornos tradicionales incluso, en donde pues siempre existe la necesidad de tener una visibilidad, ya sea para diferentes escenarios como seguridad, la parte de disponibilidad, la parte del monitoreo desde el punto de vista de la red, en donde métricas como por ejemplo disponibilidad, el desempeño, los costos incluso, temas de seguridad, el cumplimiento son algunas variables que requieren visibilidad y monitoreo. Como dicen, pues no puedes ver y no puedes proteger lo que no se puede ver. Entonces, estas necesidades precisamente se enfocan hoy en día tanto al monitoreo de las soluciones on-premise como a las soluciones off-premise, en donde pues prácticamente necesitamos monitorear ambientes tradicionales, ambientes virtualizados, ambientes de nube, y de alguna forma pues la visibilidad de inicio a fin o end-to-end pues se convierte en una variable muy importante a tener en cuenta. El problema aquí es de que, bueno, conforme vamos teniendo diferentes enfoques, diferentes ambientes, pues prácticamente cada solución va teniendo su propio consola de monitoreo, su propia consola de gestión, y muchas veces es difícil, pues, tener en un solo punto, pues, una visibilidad, precisamente como lo comentamos en tu end. Hablando un poco y extendiendo la charla que dimos en el VM Talk pasado de NSX T, en la sesión pasada hablamos un poco de la plataforma de NSX Intelligence, que es precisamente uno de los elementos que, desde el punto de vista de NSX, nos permiten tener una visibilidad en profundidad, en un Deep Insight. Cuando hablamos de Virtualized Network Insight, es un producto que nos va a tener una visibilidad más por cobertura. ¿Por qué le llamamos por cobertura? Porque precisamente con Virtualized Network Insight yo puedo monitorear desde el Edge, la parte a través de nuestra solución de SD-WAN, puedo tener monitoreo y análisis de la red, el data center, ambientes de nube pública nativa o bien ambientes de nube basados en el software de VMware, en el stack de VMware. Y estos también a su vez extenderlos precisamente en visibilidad, por ejemplo, de entornos de tipo containers. Entonces, por eso es que nuestra solución de Virtualized Network Insight nos da esta visibilidad a nivel de cobertura. Cuando hablamos precisamente de cobertura, resumiendo los puntos que estamos viendo, nosotros podemos monitorear y podemos tener visibilidad en los diferentes redes de tipo campus o de tipo branch que yo puedo implementar a través de la tecnología de VMware SD-WAN con VeloCloud. En el data center, obviamente, hablando incluso de las nubes públicas a través de las plataformas de vSphere, NSX, incluso equipamientos físicos de red como switches, routers, firewalls, nosotros podemos tener visibilidad y colectar información precisamente de estas métricas de red. Ambientes de nube pública, ambientes de nube híbrida y como bien lo comentamos, ambientes, por ejemplo, soportados hoy en día incluso por contenedores. Cuando todas estas fuentes las integramos dentro de esta plataforma de monitoreo, pues prácticamente vamos a tener una sola consola que nos permita tener diferentes tipos de análisis o vistas precisamente para poderlos interpretar. Ya sean desde, obviamente, la parte fundamental de BRNI, que son análisis de flujos. A partir de estos flujos poder generar métricas, poder incluso detectar eventos, por ejemplo, como cambios de configuración o temas que pudieran afectar en temas de cumplimiento. Streams o flujos, digamos, de alguna forma para identificar, por ejemplo, temas de performance o anomalías, integraciones con diferentes soluciones tecnológicas y a partir de ahí, pues, poder derivar datos que son relevantes para la red. Algo que también podemos hacer es integrarnos a través de APIs para precisamente poder generar y obtener esta información que BRNI está generando para poderla integrar con soluciones de terceros incluso. BRNI aborda distintos casos de uso. Los casos de uso están enfocados principalmente a los temas de redes. Los administradores de la red prácticamente con BRNI van a poder tener una visibilidad tanto del overlay como del underlay. Cuando hablamos de overlay,
estamos hablando de la virtualización de red que podríamos estar haciendo con NSX. Y esto es algo importante porque muchas veces se tiene la falsa creencia de que cuando virtualizamos la red, de alguna forma perdemos visibilidad de la red física y obviamente menos visibilidad del entorno de la red virtualizada. Con soluciones como BRI, nosotros podemos precisamente tener esta visibilidad a nivel tanto underlay como el overlay. Poder comunicar y poder ver este flujo de comunicación desde el data center, desde el branch hacia el data center y hacia el ambiente de nube, nuevamente una visibilidad end-to-end, e incluso poder tener una optimización de la red al poder identificar precisamente métricas que pueden ser relevantes. Desde el punto de vista de las aplicaciones, lo que permitimos aquí, y eso lo vamos a mostrar más adelante en la demo, es cómo podemos nosotros con BRNI de una forma fácil poder identificar, poder migrar y poder conectar y asegurar, digamos, ambientes de comunicaciones. Por otra parte, en la parte de seguridad y redes, aquí lo que podemos hacer nosotros es planear de una forma eficiente la seguridad a través de las recomendaciones de políticas de microsegmentación, asimismo como poder tener precisamente una capacidad de poder definir auditorías y cumplimientos a través de la evaluación y análisis precisamente de diferentes métricas que puede estar generando la plataforma. Hablando digamos, desde un punto de vista más detallado, lo que nosotros podemos hacer con las aplicaciones es desde hacer un descubrimiento, un modelado, que es una capacidad bien interesante de BRNI, porque aquí nos consideramos como una plataforma application-centric, y en torno a las aplicaciones, obviamente, poder tener una visibilidad, es decir, un contexto más enfocado al negocio. Desde el punto de redes, algo que podemos hacer también, y lo vamos a ver en la demostración, es poder hacer un troubleshooting, poder tener herramientas para hacer troubleshooting, análisis precisamente de estas situaciones de la red, e incluso poder modelar o poder visualizar las topologías de la red, tanto del overlay como del underlay que lo estábamos viendo. Esto va a quedar un poco más claro en la demostración. Desempeño y análisis de latencia de red. Esto lo podemos hacer cuando, y por eso tenemos un asterisco ahí, cuando nosotros estamos ya virtualizando la red con NSX, BRNI puede colectar métricas que está generando la propia plataforma de virtualización de red y a partir de aquí poder precisamente presentar este tipo de métricas que pueden ser muy relevantes para poder identificar a lo mejor algún problema relacionado con alguna aplicación, con algún servidor físico o incluso con un ambiente, por ejemplo, de contenedores. Y cuando hablamos de seguridad, aquí lo que podemos hacer es tener una visibilidad de este tráfico a nivel aplicación, poder identificar incluso fronteras a nivel de las aplicaciones, ver qué relaciones tiene una aplicación con servicios de red, por ejemplo, servicios comunes como un DNS, como un DHCP, etcétera, o poder ver simplemente cómo una aplicación interactúa con otra aplicación a través del uso de la red. Y también algo bien importante desde el punto de seguridad, ya lo comentaba previamente, es poder identificar, por ejemplo, temas operacionales como, por ejemplo, cambios en las configuraciones, cambios en las políticas de seguridad que se puedan estar generando, e incluso algo muy relevante cuando tenemos que microsegmentar o implementar una estrategia de seguridad a nivel de Zero Trust, que a través de este análisis de aplicaciones nosotros podamos emitir a través de BRNI recomendaciones de políticas de seguridad. Esto es algo muy relevante y si se dan cuenta, BRNI va más allá de lo que es una solución tradicional de un análisis de flujos, porque en una misma plataforma podemos modelar aplicaciones nuevamente, podemos dar información muy relevante desde el punto de vista de las redes y desde el punto de vista de seguridad podemos precisamente dar visibilidad para saber cómo proteger mejor nuestro ambiente. Y nuevamente con la cobertura que ofrece BRNI, que ya lo he explicado previamente, que va desde el branch hasta la parte de los contenedores e incluso la parte de nube. Una de las capacidades, como les comentaba, y estas novedades que tenemos dentro de la plataforma, es un producto que que de forma constante tiene bastantes actualizaciones, es el poder modelar las aplicaciones, poder ver todas estas interdependencias e incluso poder tener de una forma fácil y asistida por aprendizaje máquina o machine learning, el poder identificar precisamente de forma autónoma las aplicaciones. Vamos a explorar un poco los casos de uso de vRealize Network Insight, es decir, cómo yo puedo utilizar BRNI. Ya vimos precisamente qué es lo que hace BRNI, en dónde se enfoca, cuál es su ámbito, digamos, en donde puede dar un valor desde el punto de vista de aplicaciones, de redes y de seguridad.
ahora vamos a ver precisamente cómo lo podemos utilizar. Y aquí los casos de uso se enfocan, si se dan cuenta, en las 3 diferentes aristas que ya expliqué: redes, aplicaciones y seguridad. Y las funcionalidades están enfocadas precisamente a poder descubrir aplicaciones, poder emitir recomendaciones para la protección de los ambientes a través de políticas de microsegmentación y cumplimiento. También una capacidad que utilizan nuestros clientes es el poder, digamos, definir estas a partir del análisis de las aplicaciones, el cómo poder determinar, por ejemplo, estrategias de migración de las aplicaciones propias, cómo podemos identificar métricas y temas de desempeño que pueden estar afectando a la red, comunicaciones en ambientes multinubes, comunicaciones en SD-WAN y finalmente la parte de comunicación a nivel de contenedores. Por la parte del descubrimiento de aplicaciones, aquí lo que estamos haciendo es, tenemos dos mecanismos literalmente para poder detectar y descubrir las aplicaciones. Uno es de alguna forma manual, en donde yo puedo modelar las aplicaciones que yo conozco del negocio, poder definir las aplicaciones y poder crear diferentes capas por cada aplicación. Por ejemplo, una capa de web, una capa de servidor aplicativo y una capa de base de datos en el enfoque tradicional de 3 capas. O bien, incluso en esta nueva versión, a través de aprendizaje máquina, como ya lo había comentado, poder a través del análisis meramente de flujos, aquí podemos utilizar diferentes criterios para poder crear estas definiciones automatizadas, por ejemplo, como la estructura de nombre de las máquinas virtuales o simplemente los puertos y los protocolos que llegan a utilizar las máquinas, poder hacer una definición, digamos, inteligente y una sugerencia precisamente de cómo podrían ser las aplicaciones. Otra integración que tenemos hoy en día es a través de la integración con ServiceNow. Aquí lo que nosotros podemos hacer es integrar la información del CMDB, ServiceNow, y a partir de aquí poder modelar las aplicaciones. Entonces, aquí lo que comentábamos del descubrimiento basados en flujos, pues prácticamente es un proceso en donde BRNI está colectando de forma constante los flujos provenientes de la infraestructura, en este caso virtual, a través de nuestro Virtual Distributed Switch. Y a medida que las aplicaciones incluso van cambiando, se van agregando nuevas máquinas virtuales que pueden estar soportando las aplicaciones, pues prácticamente estas actualizaciones se van, o estas definiciones se van actualizando en la base de las aplicaciones. Aquí el beneficio principal, y es algo que también vemos muchas veces con los clientes, es de que muchas veces el poder modelar una aplicación para incluso poder emitir políticas de seguridad es un proceso que llega a tardar bastante tiempo, y no es tanto por la falta de la capacidad del análisis de flujo, sino es por la parte, por ejemplo, del negocio, que muchas veces pues no saben a lo mejor qué puertos llegan a consumir las aplicaciones o simplemente qué máquinas pueden tener que ver con una aplicación. Entonces, este proceso de aprendizaje máquina lo que busca precisamente es reducir esa brecha en el proceso del descubrimiento de las aplicaciones a simplemente una cuestión a lo mejor de horas, en lugar a lo mejor de que sean días, semanas o incluso hasta veces meses. Y aquí, bueno, obviamente también algo que se puede lograr, digamos, como beneficio adicional, es que podemos precisamente actualizar o utilizar esta información para actualizar nuestra base de Change Management. Y bueno, estos criterios se pueden personalizar, obviamente, para poder definir las aplicaciones. Y eso, bueno, la idea es detrás de esto es de que a partir de alguna forma, de un volumen de flujos, nosotros o la herramienta pueda precisamente identificar pues, estas aplicaciones e incluso las capas que intervienen en cada una de las aplicaciones. Dentro de BRNI, uno de los casos precisamente, el siguiente caso es la parte de la seguridad, a través de la implementación de políticas de seguridad, a través de nuestro firewall distribuido o firewall interno que le llamamos. Y bueno, para esto dentro de BRNI hay de alguna forma una metodología que se ha formado que precisamente para poder microsegmentar de forma adecuada un ambiente, pues tenemos que seguir 5 pasos de forma tradicional y esos de alguna forma nos pueden ayudar a lograr esta estrategia de microsegmentación. La primera consiste precisamente en evaluar el ambiente actual y es el punto de partida más básico, porque como lo he comentado varias veces, pues si no tenemos visibilidad de lo que está pasando en la red, pues mucho menos voy a saber cómo proteger mi ambiente, ¿no? Entonces, en este aspecto nosotros desde VMware tenemos una capacidad disponible para los clientes en donde pueden evaluar esta plataforma de Virtualized Network Insight de forma gratuita, lo que le llamamos un Virtual Network Assessment,
en donde definitivamente les va a dar mucha visibilidad, mucha información de la que a lo mejor antes seguramente no tenían. La segunda es, una vez que yo ya tengo esta visibilidad, lo que yo tendría que hacer es desplegar NSX precisamente para poder implementar estas medidas de seguridad. Lo interesante de nuestro enfoque de microsegmentación es de que no requerimos hacer ningún cambio en la red existente. ¿Qué quiere decir esto? Incluso sin la necesidad de virtualizar la red, o es decir, poner un overlay, yo puedo implementar políticas de seguridad que afecten directamente a las máquinas virtuales y que sin importar la cantidad de máquinas virtuales, yo emita desde un solo punto centralizado un set de políticas de seguridad y obviamente si estamos utilizando Bernay, que yo pueda identificar de una forma visual y una forma fácil estas fronteras entre estas aplicaciones para precisamente poder establecer estos microperímetros y a partir de ahí precisamente establecer las fronteras de las aplicaciones. El siguiente paso, ya que tengo visibilidad, ya que tengo políticas de seguridad recomendadas y ya que tengo obviamente desplegado NSX, pues la siguiente sugerencia precisamente es desplegar estas políticas recomendadas a nivel del firewall distribuido de NSX y posteriormente pues ya viene un proceso de mejora continua, ¿no? La parte de que a medida que las aplicaciones cambian, pues simplemente yo tengo que afinar mis políticas o mis reglas y esto, bueno, pues es un proceso ya constante, ¿no? Esto definitivamente se muestra de una forma, pues, genérica. Obviamente, cada ambiente puede tener su grado de complejidad en cuanto a aplicaciones, en cuanto a ambientes. Obviamente, sabemos que hay ambientes que no dependen nada más de infraestructura virtual. Sin embargo, Bernay nos da esta cobertura, digamos, para poder establecer y poder tener un monitoreo tanto de ambientes virtuales como de ambientes físicos. Por la parte de migración de aplicaciones, algo que aquí hemos visto muy seguido con clientes que precisamente se migran a la nube pública, es que precisamente una vez que ellos hacen el descubrimiento de sus aplicaciones y hacen un análisis de estas aplicaciones, precisamente aquí es donde en estas dos principales fases entra el componente de Network Insight, que es incluso, como lo he comentado, se puede hacer a través de un assessment. Una vez que se migran se identifican estas fronteras entre las aplicaciones, pues con tecnología propia, en este caso de NSX, por ejemplo, HCX o Hybrid Cloud Extension, poder hacer la migración de las aplicaciones de un entorno on-prem a un entorno de nube soportada por VMware. Esta es una de las capacidades que ofrecemos a través de HCX. Y posteriormente, ya una vez migrados, podemos precisamente establecer las estrategias específicas para poder asegurar las aplicaciones utilizando la capacidad que también tenemos disponible dentro de VMware Cloud en AWS de poder implementar políticas de seguridad a nivel del firewall distribuido. Y finalmente, bueno, el proceso, se dan cuenta, es muy similar, optimizar las aplicaciones. A medida que van cambiando las aplicaciones, a medida que hay nuevos requerimientos, pues simplemente poder adaptar y poder proteger las aplicaciones, siempre teniendo pues un monitoreo continuo de la información y de los flujos que las aplicaciones nos reportan, en este caso, en la nube. Cuando hablamos del tema de cumplimiento, algo que la herramienta también nos puede proporcionar desde la perspectiva de PCI es por cada uno de los requisitos de PCI que pudieran ser auditables a través de el análisis de redes, pues nos va a emitir precisamente o nos va a dar la capacidad de poder ver, por ejemplo, métricas. Uno de los puntos más relevantes de PCI quizá es la capacidad de que el ambiente de tarjetavientes tenga pues desplegado soluciones de tipo firewall. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar el nivel de cumplimiento para una sección en particular, nosotros, por ejemplo, a través del análisis de flujos, podríamos identificar si cierto flujo en particular, obviamente aquí identificando que a lo mejor es flujos de tarjeta viente, pudieran estar relacionados con una regla de seguridad del firewall. Esto también lo vamos a ver un poco más en la demo y esto nos puede ayudar a identificar si las comunicaciones que está observando Bernay están siendo actualmente inspeccionadas e incluso protegidas, ya sea permitidas o bloqueadas a través de nuestro firewall interno. Otro punto interesante, y esto es, como lo mencionaba previamente, una vez que nosotros ya estamos virtualizando la red, porque con la virtualización de red nosotros podemos tener métricas muy relevantes, podemos identificar, por ejemplo, tiempos promedio de respuesta de las aplicaciones a nivel de flujo. Entonces, podemos identificar si una aplicación se está tardando un poco más de lo normal. Podemos identificar incluso anomalías en estos flujos, como lo podemos ver en las gráficas posteriores. Esto también vamos a ver un poco más adelante.
Otra de las capacidades que recientemente integramos con la versión 5.2 de Bernay, en la versión más actualizada, es podernos integrar con vRealize Operations para que a partir de VROPS nosotros podamos, digamos, obtener una visibilidad. Esta es una integración a nivel de API que se está haciendo para poder precisamente saltar a partir de una vista en particular de VROPS, precisamente poder tener visibilidad en los entornos de NSX. En este caso, hoy en día, la visibilidad que tenemos a través de Bernay es la visibilidad de objetos de NSX basado en vSphere, NSXT, perdón, ahí me equivoqué, es NSXT. Está pensado para que esa integración exista en próximas versiones. Otra de las capacidades, como lo comentaba, visibilidad en entornos de multinube. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es poder trazar y tener la visibilidad completa del path desde el data center hasta la infraestructura de nube, que obviamente en el caso de VMware Cloud en AWS está soportada por NSXT. Aquí tenemos capacidad de ver todos estos diferentes elementos, incluso cuando estamos pasando por un Direct Connect, en este caso de Amazon AWS. Otro de los casos muy relevantes es precisamente poder tener cuando tenemos organizaciones que ya están corriendo nuestra solución de VMware SD-WAN por VeloCloud, poder tener métricas, poder tener visibilidad desde el nivel del branch hasta el data center y poder identificar incluso si hay potenciales problemas en flujos de comunicación o incluso en temas, por ejemplo, de latencias. Si bien sabemos que nuestra solución de SD-WAN by VeloCloud es capaz de detectar, por ejemplo, de forma muy precisa temas, por ejemplo, de latencias, jitters o incluso pérdida de paquetes. Estas métricas hoy en día las podemos integrar dentro de Bernay para poder complementar las capacidades de análisis de flujos. Por la parte de Kubernetes, lo que comentábamos, pues este tipo de aplicaciones cada vez está más desplegada en nuestros clientes. Y algo que aquí nosotros podemos hacer también cuando virtualizamos la red con NSX a través de nuestro plugin de Container Network Interface es poder tener visibilidad del mismo modo que lograríamos, por ejemplo, tener como una máquina virtual dentro de Bernay. Hoy en día podemos tener esta misma visibilidad en entornos de Kubernetes. De esta forma, podemos identificar al nivel más granular de los entornos de pods, obviamente a nivel de no necesariamente contenedores, sino los pods, que son los elementos que exponen una dirección IP, y poder tener visibilidad a este nivel más granular de arquitecturas basadas sobre todo en microservicios. Entonces, aquí yo puedo hacer una agrupación inteligente por tipo de servicio de Kubernetes y poder identificar, por ejemplo, flujos que nosotros con NSX pudiéramos estar permitiendo o negando. La única diferencia es de que aquí lo estamos haciendo ya a un nivel todavía mucho más granular de la máquina virtual, que son los entornos orquestados por Kubernetes. E incluso poder también emitir políticas de seguridad y que estas políticas de seguridad se puedan incluso exportar en una especificación que se pueden directamente importar en un entorno de Kubernetes a través de un Network Policy. Y bueno, la versión más actual que comentaba, que es Network Insight 5.2, junto con nuestra versión más reciente de NSXT, que es la versión 3.0, de la cual ya tuvimos un VM Talk previamente. Los features, digamos, más relevantes en donde precisamente estamos entregando las nuevas capacidades se basan digamos, entrega de aplicaciones y descubrimiento de aplicaciones utilizando Machine Learning. La parte de visibilidad end-to-end, siempre estamos complementando diferentes elementos. Por ejemplo, en esta última versión, lo que estamos haciendo es poder soportar y poder monitorear conexiones de tipo Direct Connect. La parte de SD-WAN, lo que estamos aquí integrando en esta nueva versión es poder interpretar las políticas de negocio que se implementan en SD-WAN. Por la parte de troubleshooting de NSX en el día 2, pues uno de los puntos interesantes es precisamente poder ampliar la base de monitoreo con NSXT 3.0, cambiar los dashboards, cambiamos los dashboards, algunos dashboards que anteriormente no daban tanta información, quizá relevante y de forma activa en la parte operacional de NSXT, también se va a mostrar un poco en la demo, es precisamente poder ver de una forma mucho más gráfica cómo es el desempeño y las alertas que nos pudiera estar generando NSXT. Y por la parte de integraciones, pues definitivamente la integración que estamos entregando hoy en día con la parte de vRealize Operations.
Para concluir, cuando hablamos de las integraciones que nosotros podemos aprovechar con Viralize Network Insight, como lo comentaba, Network Insight va más allá de un análisis de flujos tradicional. Oigan, está sonando la alerta sísmica. Es la alerta sísmica. Sí, vamos a tener que parar. Ven, mi amor. Ven.
¿Todos bien?
de tener que bajar muchas escaleras. Ya estamos por aquí de vuelta. ¿Todos bien antes que nada? Creo que por ahí ya vi varias reacciones de que comentaron que estaban bien. Digo, para quien no está en la Ciudad de México, nos llegó la alerta sísmica y sí se sintió un temblor un poquito fuerte, pero gracias a Dios creo que todo bien, en general en la ciudad. Bueno, pues vamos a continuar con la sesión. Nos quedamos en la parte de cobertura e integraciones. Salvo, a diferencia de ser, como les dije, un colector de flujos, tenemos mucho más alcance que un solo colector de flujos. Aquí lo que podemos hacer desde el punto de vista de integraciones que tenemos con diferentes tecnologías y fabricantes, es que con cualquiera de estas marcas que ustedes están viendo aquí, tenemos una capacidad de integración, ya sea, por ejemplo, cuando hablaba del caso de uso de la visibilidad del overlay con el underlay, poder, por ejemplo, interpretar cuando yo tengo una comunicación de una máquina virtual con otra máquina virtual, literalmente yo puedo pues tener esa visibilidad cuando paso por un medio físico, por ejemplo, si es un fabric de red Arista, o Cisco, o Brocade, por ejemplo, que yo pueda ver ese tipo de interacciones que tengo con el medio físico, o cuando, por ejemplo, alguna de las comunicaciones está pasando por un firewall físico, ya sea, por ejemplo, un checkpoint, un Fortinet, un Palo Alto, que yo también pueda tener ese tipo de visibilidad. Entonces, esto complementa nuestro caso precisamente de una visibilidad 360 grados, en donde podemos, digamos, tener visibilidad y no perder visibilidad, tanto en la red virtualizada con NSX como en la red física, obviamente, que es el medio de transporte. Cuando hablamos de contenedores, de ámbitos de contenedores, pues a través de la virtualización de red que nosotros podemos proveer con NSX a través de nuestro Container Network Interface, podemos precisamente también tener la visibilidad, por ejemplo, en entornos de Kubernetes nativos o bien en entornos de Kubernetes soportados, por ejemplo, por OpenShift. En adición a que nosotros también, como un colector de flujos, también podemos colectar flujos del medio físico. ¿Qué quiere decir esto? Network Insight puede colectar información de los switches virtuales distribuidos a través de un protocolo que se llama IPFix. Sin embargo, también a través de colectores adicionales, yo puedo colectar prácticamente cualquier dispositivo que genere NetFlow, versiones 5 y 9, o bien SFlow, que es un lenguaje un poco más abierto. Yo puedo colectar precisamente este tipo de informaciones partiendo de una licencia de BRNI Enterprise. Entonces podemos colectar flujos tanto del medio virtual como del medio físico y así tener comunicaciones virtual a virtual, virtual a físico, incluso físico a físico, y poder interpretar las configuraciones de dispositivos de red precisamente para complementar el caso de uso de visibilidad 360. Para concluir la sesión, es importante mencionar que, bueno, todos los componentes y todas las funcionalidades que yo les acabo de describir, los tenemos disponibles en una evaluación gratuita que se llama a través de vRealize Network Insight. Lo podemos hacer de dos formas. Una es realizar simplemente un assessment, una evaluación de cómo es el perfil de tráfico en la red, qué tipo de tráfico está pasando por el data center, la proporción del tráfico este-oeste versus la proporción del tráfico norte-sur. Y aquí, por ejemplo, poder identificar si podríamos a lo mejor optimizar el tráfico de la red en entornos virtuales a través de la virtualización de la red, o bien si a lo mejor vale la pena invertir en una estrategia, por ejemplo, de microsegmentación o de zero trust, de acuerdo precisamente al tipo de tráfico que se ve en el ambiente. De igual forma, también tenemos un assessment enfocado, por ejemplo, cuando queremos implementar una tecnología de SD-WAN, lo que podemos hacer aquí es colectar tráfico directamente de los branches a través de los routers que tradicionalmente se ven en este tipo de entornos, y a partir de aquí poder hacer un perfilamiento del tráfico por sucursal, precisamente para poder identificar volúmenes de tráfico, utilización del ancho de banda, tipos de aplicaciones que se están transitando, y con esto precisamente poder identificar si valdría, por ejemplo, la pena desde el punto de vista de negocio hacer la inversión en una tecnología de SD-WAN. Si queremos probar, digamos, toda la herramienta con todo el potencial, ya no nada más como una evaluación, también tenemos disponible un trial, una evaluación gratuita por 30 días. Todo esto lo pueden hacer ustedes ingresando a las páginas. La presentación se va a publicar en nuestra página de blogs. Y a partir de aquí pueden ustedes descargar las medias, hacer las instalaciones, previas validaciones, obviamente, que tienen que hacer y de las versiones soportadas y que tengan switches virtuales distribuidos implementados.
Y finalmente, si ustedes quisieran hacer, digamos, una evaluación, exponer o tener conocimiento de la tecnología sin la necesidad de instalar, también tenemos disponible un Hands-on Labs enfocado al tema de Bernoulli. Nuestra página de Bernoulli, simplemente aquí pueden consultar cualquier tipo de información, también está disponible en el idioma español. Y bueno, no sé si Renato está por ahí, pero podemos abrir en dado caso un poco para preguntas y respuestas antes de pasar a la demostración. Ok, una pregunta que nos hace Alejandro es, ¿se instalan los equipos a monitorear, incluyendo switches, firewalls e infraestructura que no sea VMware? Bueno, este es un punto bien importante. Nuestra plataforma de monitoreo de BRNI en realidad no requiere en absoluto la instalación de ningún agente y ningún componente de la infraestructura que monitoreamos. Nuestra principal fuente de input, digamos, es la parte de la colección de los flujos. Los flujos, como comenté, pueden ser del entorno directamente VMware a través de los switches virtuales distribuidos. Incluso verán ahí hace esta configuración cuando se instala y cuando se integra vCenter. Y si estamos hablando de colección de flujos de dispositivos de red, que hablen SFlow o NetFlow, pues lo único que se tiene que hacer es habilitar el flujo en estos dispositivos y enviarlos a una IP específica de una de las máquinas virtuales de Bernoulli, que se llama el proxy, y prácticamente, pues obviamente no requieres ninguna instalación en ningún switch. Digo, aparte no es nada, no es algo que se haga, ¿no? De forma común. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dispositivos que no son VMware desde el punto de vista de configuraciones, lo que hacemos tradicionalmente es a través de Secure Shell, SNMP y en algunos casos a través de integraciones específicas por medio de API, es obtener, más que flujos, obtenemos métricas y configuraciones o metadatos precisamente del estado, por ejemplo, de los puertos de los switches, de las interfaces de los switches. Eso lo vamos a ver quizá un poquito más adelante en la demostración. Entonces, no requerimos ningún agente porque incluso, por ejemplo, no hacemos colecciones directas a nivel de sistemas operativos. ¿Y qué visibilidad se tiene en ambientes de servidores físicos con switches físicos, firewalls físicos? Bueno, la visibilidad que tenemos es a nivel de flujos. En realidad, no colectamos ninguna métrica de servidores físicos. No hacemos nada de colección por SNMP. Lo que sí hacemos por SNMP, como ya comenté, es a nivel de dispositivos de red sobre todo. Entonces, visibilidad en ambientes de servidores físicos, pues si estamos colectando, por ejemplo, flujos de un switch, por donde pasan las comunicaciones de físico a físico, de servidor físico a servidor físico, obviamente yo lo que estaría ahí colectando son la información de los flujos, pues que pasan por ese switch. Y bueno, sabemos que los flujos es más como metadatos de la conexión. No estamos colectando el payload o los datos a bajo nivel de los paquetes. Espero que con esto Alejandro haya aclarado las dos dudas que tenías. No sé si alguien más tenga... bueno, veo otra duda de Francisco Trejo. Por default, guarda los logs por el último mes. Para poder hacer el análisis de tiempo más amplios, ¿es necesario la licencia Advanced? Ok, en efecto, tenemos dos ediciones de licencias de Network Insight. Una es la Advanced, que nos guarda hasta 30 días las métricas en la información relevante, y la licencia Enterprise, que se pueden extender los datos de colección, me parece que hasta por 90 días o 3 meses. En realidad no es que guardemos los logs es un tipo de, si lo queremos ver así como métrica, una pista electrónica de auditoría. Los flujos no necesariamente se consideran un log, sino simplemente son metadatos de las conexiones. Y lo que hacemos nosotros cuando guardamos estos datos es guardarlos por 30, 60 o 90 días, dependiendo de la edición de la licencia. ¿Alguna otra duda? Ok, perfecto. Bueno, de todos modos, si tienen cualquier duda, ahorita podemos aprovechar. De todos modos, estamos monitoreando la sección de preguntas y respuestas. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para cambiarme a mi ambiente. Denme un segundo, por favor. Estoy
La demo originalmente le iba a dar mi compañero Dani Retana, pero tuvo que salir por la situación del sismo, pero todo bien afortunadamente. Denme un segundo, por favor. Bueno, ok. Voy a compartir mi escritorio y creo que ya lo pueden ver. Bueno, lo que tenemos aquí es la consola de Network Insight. En realidad yo ya me autentiqué previamente. El modo de autenticación que yo puedo utilizar es, por ejemplo, integrándome directamente con Active Directory para poder tener pues prácticamente una autenticación mucho más rápida y no guardar los usuarios de forma local. Lo que vemos de forma inicial como parte de la consola de Network Insight es del lado izquierdo vamos a tener diferentes, digamos, paneles ya prehechos, precisamente vistas. Ahorita van a ver lo fácil que es utilizar esta herramienta y de alguna forma véanlos ustedes si quieren hacer la evaluación gratuita, pues que vean qué fácil y qué intuitivo es utilizarla. Tenemos una interfaz, digamos, para hacer búsquedas estructuradas, en donde literalmente tenemos un lenguaje o ya un modelo de datos ya previamente definido y podemos aquí hacer una gran cantidad de queries totalmente personalizados. Sin embargo, mucho del fuerte de la herramienta se centra en los análisis que ya tiene, digamos, prehechos, ¿no? Entonces, de forma inicial podemos ver aquí precisamente de diferentes casos de uso que les comentaba, por ejemplo, la parte de planeación desde el punto de vista de la seguridad, mediante el descubrimiento de microsegmentos, el modelado de las aplicaciones que les comentaba y la visibilidad, por ejemplo, y la operación en entornos, por ejemplo, de nubes nativas, ya por ejemplo, Microsoft Azure, una AWS nativo, ambientes de Kubernetes, métricas, por ejemplo, propias del data center. Aquí pueden darse cuenta que es de la parte de nube, contenedores, data center, la parte propia operacional de NSX, cuando tenemos NSX, y la parte de SD-WAN o la parte del branch. Entonces, aquí mediante un menú muy fácil yo puedo ver precisamente todas las informaciones, digamos, más relevantes. Aquí yo puedo ver métricas enfocadas precisamente a los problemas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se excedió el traffic rate o el umbral de tráfico de cierto aplicativo o de cierta máquina virtual. Temas, por ejemplo, en donde me comenta que la contraseña del usuario de auditoría de NSXT está por expirar, es decir, son eventos que se pueden traducir en problemas y que a partir de eso yo puedo generar incluso notificaciones y las notificaciones las puedo exportar, por ejemplo, mediante correo electrónico o mediante un trap de CNMP hacia una solución más, digamos, de monitoreo centralizada. Y aquí prácticamente yo puedo ver también diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuántos flujos estoy monitoreando desde Internet, flujos de tráfico este-oeste, etcétera. Vamos a irnos por partes. Y lo primero que vamos a revisar aquí, por ejemplo, es el descubrimiento de microsegmentos. En este caso, yo lo que le estoy diciendo es, quiero que me monitorees todos, absolutamente todos los flujos que han ocurrido en el último día, precisamente que ha colectado Veranade. Cuando yo le doy el botón de Analyze, obviamente en función de la cantidad de flujos que yo puedo estar recolectando, pues es el tiempo que me puede llevar a hacer esta consulta. Y aquí lo primero que vamos a ver es esta vista de algún tipo, digamos, pastel, ¿no? Obviamente, entre más elementos incorporen esta vista, por ejemplo, en este caso estoy agrupándolos por segmento LAN,
es decir, cada una de estas rebanadas representa una VLAN distinta, pues en función de la cantidad de VLANs yo voy a tener precisamente diferentes métricas. Denme un segundo, por favor. Y por ejemplo, aquí yo lo puedo ver desde el punto de vista de una aplicación. En este caso, recuerden que una de las capacidades clave que tenemos nosotros es poder modelar aplicaciones con base precisamente en la lógica o en los criterios del negocio e incluso poder crear criterios que precisamente me permitan definir de forma automatizada estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo si tuviera una aplicación, por ejemplo, un pool de escritorios virtualizados, que yo lo puedo considerar como una aplicación, yo le puedo dar clic en la opción de Keep Focus y aquí yo voy a ver las comunicaciones que estamos teniendo con otros, en este caso con otros aplicativos. Aquí estamos hablando de las fronteras de las aplicaciones. Entonces, por el color yo me puedo basar si es un flujo saliente, por ejemplo, el VDI Pool tiene una comunicación saliente hacia la aplicación que se llama CRM Records. Entonces, seguramente los usuarios de este pool están ingresando precisamente a este aplicativo. Tengo comunicaciones entrantes, precisamente en donde pues, se puede ver precisamente que el VDI Pool está teniendo comunicaciones en donde su origen es la aplicación que se llama Top Video. Y en este caso, comunicaciones bidireccionales, en donde vemos que la comunicación pues, va en ambas vías. Incluso podemos ver aquí unas comunicaciones que se ven literalmente como entran y salen del mismo segmento. Es decir, comunicación dentro de la misma aplicativo. Ya sea que puede ser comunicación dentro de diferentes capas del aplicativo o dentro de la misma capa, ¿no? Algo que también aquí estamos viendo de forma inmediata es la distribución del tráfico que estamos observando en todo el data center. Aquí lo que estamos visualizando, y esa es una predicción que hizo Gartner aproximadamente hace unos 3, 4 años, y que hoy en día es una realidad con nuestros clientes, que vemos que más allá del 85%, 80-85% del tráfico, hoy en día se considera un tráfico este-oeste. Para Bernay, un tráfico este-oeste es el tráfico que está ocurriendo en el centro de datos, incluso sin importar si es de virtual a virtual o de virtual a física. Por centro de datos, obviamente me refiero pues, a lo que está dentro del data center, las redes que pudieran estar dentro del data center. Por ejemplo, cualquier red o comunicación que pase de las fronteras de un data center, por ejemplo, pues no es una red de campus, una red de WAN, nosotros lo consideramos como un tráfico de tipo norte-sur y aquí obviamente también se podría catalogar la parte de Internet, que es todo lo que es el tráfico no privado. Entonces, algo que vemos nosotros bien seguido con nuestros clientes es precisamente que esta distribución llega de un 80-85% y en casos a un 99%. Y aquí el punto relevante, de alguna forma, como para crear conciencia, es si de todo el tráfico que se está analizando en un día, que en este caso llega a ser, por ejemplo, en este ejemplo, 100 terabytes, si ese 99% de tráfico es este-oeste, pues de aquí a su vez se desprende que el 86% de este tráfico es tráfico que está siendo, digamos, conmutado en capa 2. Aquí las preguntas, digamos, más que vienen más a la imaginación es, bueno, pues si tanto de mi tráfico es en capa 2, pues qué control de seguridad yo estoy poniendo, por ejemplo, para evitar movimientos laterales, ¿no? Porque pues, es comunicación en capa 2. Y aquí, por ejemplo, si estamos viendo que aproximadamente 14% del tráfico está operando en capa 3, pues la pregunta aquí es, ¿qué controles o qué mecanismos yo puedo implementar, por ejemplo, para optimizar el tráfico de mi red en mi data center? Sin que tenga que irme a lo mejor a una capa física de ruteo, ¿no? Entonces, estos son puntos que, por ejemplo, abordan la parte de la virtualización de las redes y la parte de estrategias de microsegmentación. Pero bueno, regresando a esta sección de los aplicativos, aquí me regresó la vista previa. Aquí algo que podemos hacer, por ejemplo, cuando tengo la información del VDI pool, es que yo puedo consultar los flujos, ya sea por el origen, darle clic en la parte de VDI pool, o bien en el destino, o si bien me interesa en particular el origen y destino de una comunicación, por ejemplo, me interesa saber cuáles son las comunicaciones que tiene el VDI pool hacia Internet, entonces simplemente yo selecciono esta flechita o este color verde en ese flujo, y aquí yo voy a poder tener precisamente esa visibilidad de flujos que está ocurriendo en este tipo de comunicaciones, de VDI pool hacia Internet. Entonces aquí estamos viendo que se han identificado 133 flujos de salida y de entrada, si se dan cuenta, estamos viendo más flujos de entrada. Incluso nos puede recomendar precisamente las reglas de seguridad que se están observando a nivel de este pool de recursos, ¿no?
Entonces, en este caso estamos viendo que mediante la agrupación inteligente nos está recomendando políticas de seguridad que van de VDI pool hacia Internet. El puerto que se está observando en este caso es 123, que es el Network Time Protocol. De Internet hacia VDI pool se están viendo algunos puertos específicos. Obviamente este es un ambiente de demostración, entonces, bueno, los datos simplemente son ejemplificativos. Los protocolos y en este caso la acción que observa siempre nos va a poner una low, en realidad pues ya es parte del personal que está evaluando estos flujos. La cuestión es de que previamente a lo mejor no tenían visibilidad de estas comunicaciones para pues, identificar si debería ser un flujo permitido o negado. Incluso aquí podemos ver por la cantidad de flujos precisamente cuál es el volumen que más está representando pues a lo mejor datos, ¿no? Algo que yo también puedo ver, por ejemplo, aquí es, bueno, ¿quién es la agrupación inteligente que definió como VDI pool? Si yo le doy un clic aquí, me va a mostrar precisamente quiénes podrían ser los miembros de este pool de VDI, que en este caso son 8 máquinas virtuales, como lo podemos ver aquí. Si le damos más, en realidad nos está mostrando hasta 25 máquinas, que son las que se ha identificado que son parte de este grupo. Si yo me regreso a las reglas, aquí yo también puedo hacer una correlación entre los flujos que se han observado e identificar, por ejemplo, si hay alguna regla ya implementada dentro de NSX que pudiera estar haciendo match con esta regla. Casi por lo general, si es un flujo no protegido, pues siempre vamos a caer en la regla por defecto, en donde pues está permitiendo la comunicación, precisamente para dar prioridad a las comunicaciones y no romper los ambientes, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos hacer esta correlación de reglas, precisamente. La correlación de reglas, obviamente, siempre y cuando se esté ya implementando una estrategia de microsegmentación con BRNI. Algo que yo también puedo hacer aquí es identificar, por ejemplo, flujos que están siendo protegidos por BRNI. Cuando nos referimos a flujos protegidos, no necesariamente estamos hablando de que lo estamos permitiendo o negando, simplemente aquí estamos hablando que son flujos que sí corresponden con una política de NSX que se está permitiendo para el match del tráfico. Denme un segundo, por favor. Ya, una disculpa. Ok, algo que también tiene la herramienta es de que en cualquier momento, cualquier elemento que esté en color azul, yo le puedo hacer un clic y me va en automático a convertir una vista de tipo drill down. Entonces, esta herramienta nos permite hacer pues análisis desde un top down hasta un bottom up. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo estoy haciendo un análisis ya más detallado de los flujos que se consideran de este oeste. Como les comenté, pues es información que pasa dentro del mismo data center. Y si vemos tan solo un ejemplo de este flujo, estamos viendo que es comunicación que pasa incluso dentro de la misma VLAN o segmento lógico, dependiendo si estamos virtualizando la red. Algo que estamos viendo aquí precisamente es esa información o esas metadatos de las conexiones. Por ejemplo, en este caso, tanto por el volumen de tráfico como por la velocidad promedio, aquí en función precisamente de los diferentes horarios que yo estoy inspeccionando, que por default es un día hacia atrás. Y lo que estamos haciendo en todo momento para complementar la información del ambiente virtual es precisamente dar, por ejemplo, detalles, por ejemplo, como en qué VLAN está hospedada esta comunicación, a nivel de la infraestructura de VMware, por ejemplo, cuál es el clúster de virtualización origen y destino de las comunicaciones, incluso, por ejemplo, cuál es el hipervisor en donde se está hospedando o de donde proviene la comunicación y hacia donde se destina. Y como pueden ver aquí, pues prácticamente todas estas informaciones están en un color azul. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, de forma inmediata, detalles, por ejemplo, de la máquina virtual, por ejemplo, yo le puedo dar un clic y en este caso me va a dibujar una topología de esta máquina virtual. Ahorita vamos a ver precisamente a qué nos referimos con esta topología, porque es una vista bastante gráfica, bastante representativa de lo que, pues, en este caso es nuestro entorno. Entonces, esto me evita tener de una forma, pues, tener que saltar a la consola de vCenter a tener más detalles de la máquina virtual, ya que aquí, por ejemplo, a través de la integración que tenemos directa con vCenter, pues yo puedo identificar problemas, por ejemplo, potenciales con esa máquina virtual en particular. En este caso, vemos alguna alerta desde el punto de la violación de flujos y de umbrales, algo que podemos hacer nosotros mediante la capacidad analítica.
Yo puedo ver, por ejemplo, información de los cambios en esta máquina virtual. Un cambio puede ser desde que se inició un proceso de vMotion o que simplemente se cambió, por ejemplo, algún criterio de la regla del firewall o prácticamente cualquier elemento, cualquier alerta, por ejemplo, que puede estar asociada precisamente con esta máquina virtual desde el punto de vista de operaciones de infraestructura o bien desde el punto de vista de seguridad a través de reglas de firewall. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo ver las reglas que se han cambiado y que han estado afectando esta máquina virtual. Si tiene, por ejemplo, información del sistema operativo, direcciones IPs, todo esto a través de las VMware Tools es lo que estamos obteniendo. Y algo que también tenemos aquí interesante es, por ejemplo, la topología que esta máquina tendría que recorrer, en este caso en particular, para llegar al Internet. Entonces, esta máquina, en este caso, estamos viendo que está protegida por la instancia de firewall distribuido de NSX. Y a partir de aquí estamos tocando precisamente en este caso segmentos físicos de red. Recuerden que para instalar BRNI no requerimos instalar NSX. Sin embargo, si ya tenemos NSX, se convierte como la herramienta del día 2 por excelencia. Y aquí, por ejemplo, podemos ver el ambiente de las redes virtualizadas. Estamos pasando de una VLAN 2005. Estamos pasando por un NAT, que aquí estamos viendo, y estamos llegando a una red de destino y eventualmente estamos tocando un ambiente físico. Recordarán que les comenté que algo que nosotros podemos hacer es integrarnos con la información de los dispositivos de red, en este caso, por ejemplo, para colectar información del ambiente físico. En este caso, estamos colectando información de una plataforma de SD-WAN, en este caso de un Edge, de un VeloCloud Gateway, en donde podemos ver, por ejemplo, información de las tablas de ruteo, información de las interfaces, y podemos ver más información, digamos, relevante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, otro elemento de red física, que en este caso es un Palo Alto Networks, es un firewall físico, en donde yo puedo ver también la información de tablas de ruteo, puedo ver las interfaces IPs. Nuevamente recordemos, esta información yo la estoy colectando mediante traps de SNMP y mediante configuraciones que pueden ser a nivel de HTTPS o a nivel de Secure Shell. Entonces aquí dentro de una misma consola literalmente yo estoy viendo pues toda la información relevante, por ejemplo, de lo que es el entorno virtual y el entorno físico. Ya sé que yo estoy virtualizando mi red o que simplemente esté pasando por un overlay de red. Ahora bien, si yo quisiera tener, por ejemplo, visibilidad de todas las máquinas que están conectadas a una VLAN determinada, simplemente basta con darle un clic a esta VLAN. Y en este caso me va a mostrar una gráfica de topología precisamente de lo que son las comunicaciones y cuáles son las máquinas que están conectadas en esta VLAN, en este caso física. Entonces, en la VLAN 2005 podemos ver precisamente en cada rebanada estamos viendo un hipervisor distinto y en cada una de estas, en cada círculo estamos viendo una máquina conectada a esta infraestructura. Y aquí incluso yo puedo ver precisamente como qué infraestructura es la que está presentando este tipo de VLANs a través de trunks, por ejemplo. Ese es, digamos, que el ejemplo más práctico de lo que es una vista de topología. Ahora, cuando nos vamos al modelado de las aplicaciones, algo que nosotros podemos hacer aquí, como les comenté, fue la parte del descubrimiento, ya sea mediante una forma automatizada, es decir, mediante el análisis de flujos, en donde aquí, de forma, utilizando inteligencia artificial, puede darnos sugerencias de cómo son las aplicaciones, o bien, si yo tengo una herramienta de ServiceNow y yo pueda precisamente integrarme a través del CMDB, del componente de CMDB, para colectar la información de las aplicaciones, o bien, si yo quiero definir de forma manual mis aplicaciones, simplemente definirle un nombre, definir las capas de la aplicación y los criterios por cada capa, para indicar, por ejemplo, todas las máquinas virtuales que tienen un cierto nombre, que tienen diferentes, las siguientes direcciones IPs, simplemente poder modelar estas aplicaciones. Una vez que yo tengo las aplicaciones modeladas, literalmente cada aplicación se va a ver representada en una vista de tipo panel, y aquí yo puedo ver, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que tienen flujos protegidos o no protegidos. ¿Cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, que están accediendo hacia el Internet? ¿Cuáles son, por ejemplo, las aplicaciones que están haciendo uso, por ejemplo, de servicios compartidos como un DNS, un DHCP, un NTP? ¿Cuáles son las aplicaciones que están reportando problemas? Simplemente estas son vistas de tipo filtros. Y aquí, por ejemplo, el detalle relevante es de que yo le puedo dar una vista en detalle, por ejemplo, a una aplicación en particular. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar una aplicación. Por ejemplo, esta que habíamos visto hace rato se llama Top Video.
Y en esta aplicación, si yo le doy un clic, yo puedo ver más detalles y la topología propia de esta aplicación por capas. Entonces, en este caso, esta aplicación me está reportando, por ejemplo, que tiene un evento crítico. Nuevamente yo le podría dar un clic. Estoy monitoreando el tráfico de entrada y la tendencia precisamente si ha subido o bajado el umbral de tráfico de entrada, de salida, la cantidad de flujos que se han reportado precisamente con esa aplicación. Incluso a través de la geolocalización por IP, podemos poder ver, por ejemplo, la información de qué países ha estado accediendo. Ahorita vamos a acceder a cada una de ellas. Y cuáles son las máquinas que precisamente corresponden a la definición de esa aplicación, si tiene alguna dirección física o bien si tiene servicios de Kubernetes, en este caso asociados. Entonces, por ejemplo, vemos que esta aplicación tiene diferentes capas, una capa de colector, platform, demo, GA, accediendo a diferentes tipos de servicios, ya sea compartidos físicos o compartidos virtuales. Aquí yo veo, por ejemplo, esta comunicación de un segmento a un mismo segmento. Y si yo quisiera ver detalles, por ejemplo, me voy a esta capa, le doy View Details. Y aquí, por ejemplo, en esta capa me va a mostrar nuevamente, como ya vimos, el detalle, precisamente el drill down de todas estas comunicaciones. Entonces, aquí, nuevamente, si yo quisiera ver, por ejemplo, flujos, en este caso yo lo veo que es una máquina virtual. Literalmente yo le puedo dar un clic y eso se convierte en un análisis a profundidad, nuevamente, de esta máquina virtual y con los flujos que yo pueda estar viendo previamente. Si yo me quiero regresar, simplemente me voy al tab anterior y aquí yo puedo ver, pues, prácticamente todas estas interacciones de las aplicaciones que pudiera estar teniendo. Algo que también nosotros podemos hacer desde el punto de vista, por ejemplo, regresándonos a la parte de aplicativos. Si yo quisiera analizar, por ejemplo, los flujos de una aplicación, vamos a poner otro ejemplo de una aplicación. Por ejemplo, como era esta de Tansutis. Y por eso es que nuestro análisis está más basado en la parte de Application Centric. Algo que yo puedo ver, por ejemplo, en este caso, es, por ejemplo, ver a nivel de flujos, por ejemplo, información de métricas. O ver información, por ejemplo, de políticas de microsegmentación, como ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, cuáles son las reglas que son las que más están impactando o que más están dando hit con estas políticas o con esta aplicación. El análisis, como lo vemos previamente, por microsegmentos, en este caso por capa dentro de esa aplicación, es decir, estamos haciendo un análisis mucho más a profundidad. Y aquí, por ejemplo, poder identificar la tendencia de este tráfico de entrada, ¿no? Entonces, aquí ya cuando tenemos esta vista, yo también puedo aplicar filtros, digamos, on demand o filtros al vuelo para poder identificar algún tipo de elemento a lo mejor que me llame mucho más la atención en particular. Perdón, ¿me escuchan? Ok, comentaba que perdón,
Esta es una capacidad de analíticos que tenemos, que se llama Flow Insights, que nos permite ver pues prácticamente los elementos que más están consumiendo tráfico, sesiones, ancho de banda dentro de la red, y que simplemente con unos cuantos clics, por ejemplo, en este caso con base en la aplicación, pues yo puedo precisamente identificar quiénes son esos elementos que están consumiendo más tráfico. Y esto lo puedo hacer nuevamente bajo un enfoque de Application Center. ¿Ok? Entonces aquí podemos tener esa visibilidad de forma inmediata. Otra de las capacidades es poder definir vistas por umbrales, y los umbrales, imaginémonos el caso de una aplicación en donde pues yo estoy monitoreando el volumen de la tasa de transferencia, no sé, a lo mejor imaginémonos el sistema de correo electrónico, y mediante el análisis dinámico de esos umbrales, en cuanto se exceda un umbral previamente identificado, por ejemplo, el servidor de correo recibió más tráfico del que se esperaba, por ejemplo, o recibió más sesiones, que esto pueda generar precisamente una alerta que yo posteriormente pudiera mandar como una alerta a una solución de un tercero. Otra de las vistas que tenemos, topologías y paths. En este caso, la parte de topologías y paths, lo que nos permite literalmente es tener una visibilidad, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de tener visibilidad desde el SD-WAN hacia la parte del data center y hasta la parte de la nube, para poder tener precisamente una representación, digamos, gráfica de cómo son las comunicaciones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo representar la comunicación a nivel de SD-WAN, en donde yo puedo tener incluso visibilidad, por ejemplo, a nivel de mis branches. Entonces, nuevamente, recuerden que el objetivo de esta presentación es hablar de la visibilidad que tenemos desde el branch, data center, cloud e incluso en entornos de contenedores. Y aquí literalmente podemos traducir todas las políticas de negocio, información, por ejemplo, de links desde VeloCloud, información, por ejemplo, de los túneles que estamos estableciendo a través del SD-WAN seguro, para poder precisamente tener todas estas métricas en una sola consola sin la necesidad de saltar de un ambiente a otro para tener una visibilidad, pues, digamos, detallada. Y simplemente, bueno, recordar que todas estas vistas que presentamos previamente, toda esta información que estamos arrojando aquí de una forma de demo, se puede presentar o ustedes mismos la pueden experimentar en sus ambientes reales a través de nuestra licencia de evaluación, que es totalmente gratuita y que ustedes mismos pueden descargar. Me gustaría regresarme a la parte de la presentación simplemente para recordar las ligas. Y con esto me gustaría abrir el micrófono para saber si hay alguna duda, alguna pregunta, consultas adicionales. Teléfono. Papel. Papá. Aquí estoy poniendo la vista de la evaluación gratuita que tenemos por 30 días. Y voy a aprovechar para ver el panel de preguntas y respuestas, a ver si hay alguna otra pregunta. No, de momento no hay. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna otra? No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario, Bueno, no sé si por ahí está Renato o David, no sé si quieran aprovechar para cerrar la sesión. Sí, aquí estoy yo, Dani. Muchísimas gracias. Pues agradecemos a todos por su amable asistencia. Una disculpa por el parche. O sea, hay cosas que no podemos controlar. Vamos a compartir con todos ustedes el deck de la presentación y la grabación. Y les recordamos a todos que este próximo jueves a las 10 de la mañana cerramos nuestra serie de VM Talks con
uno orientado a SD-WAN en punto de las 10 de la mañana. Los invito a que se registren cuanto antes. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, Dani. Gracias, hasta luego.